Un martes por la mañana de 1987, el distribuidor de John Deere de Milaven, un hombre de cuello grueso llamado Gerardo Patch, se paró sobre la compuerta trasera de su camioneta verde en el estacionamiento de la cooperativa agrícola del condado de Calewa y les dijo a 43 agricultores que sus campos estaban a punto de ser salvados. Había salido de su concesionaria antes de las 7 de la mañana y había instalado una mesa plegable con folletos antes de que la mayoría de los hombres terminaran su café. Ya estaba hablando cuando Ernesto Hutchins llegó al lugar, ya señalando los gráficos plastificados, ya usando palabras como revolución, protección sistémica y resultados garantizados. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Gerardo Patch era el tipo de hombre que nunca esperaba a que se juntara una multitud antes de empezar a actuar para ella. Caballeros, dijo con una voz lo suficientemente fuerte como para escucharse en todo el estacionamiento de grava, lo que tengo aquí es el final de su problema con los pulgones, el barrenador del maíz, los gusanos cortadores y cualquier otra plaga que les haya estado devorando las ganancias durante la última década. Levantó un tambor amarillo brillante, el nuevo Ambus 25EC de Ciba Geigy, un concentrado sintético de piretroides que su representante regional había traído desde San Luis 2 semanas antes. $40 el tambor. Mézclenlo a razón de 4 onzas por galón y asunto resuelto. Una aplicación, tal vez 2 si la temporada viene húmeda. El vecino del sur ya lo usa, el vecino del norte también, y cuando llegue agosto y sus campos de maíz estén limpios mientras los de ustedes no, se van a acordar de este estacionamiento. Ernesto Hutchins permanecía en el borde del grupo con su chaqueta de lona escuchando en silencio. Había conducido su Ford F100 modelo 1974 desde su granja, ubicada a unos 10 kilómetros por la carretera del condado, y estacionó al fondo del lote, como hacía siempre, dejando los lugares cercanos a la entrada para los hombres con malas rodillas. Tenía 51 años y trabajaba las mismas 280 acres que su padre le había dejado desde 1963. No tomó ningún folleto. No levantó la mano para hacer preguntas. Simplemente escuchó a Gerardo Patch como un hombre escucha al clima cuando sabe que no puede cambiarlo. El problema era real. Y esa era precisamente la parte que hacía todo más difícil. Durante 3 temporadas seguidas, la presión de pulgones en el condado de Calewa había sido peor que cualquier cosa vista por la oficina agrícola desde mediados de los años 60. Las poblaciones aparecían más temprano, se expandían más rápido por los campos y los viejos pesticidas de contacto. Esas mezclas de malatión que la mayoría llevaba años utilizando ya no funcionaban como antes. En 1985, Daniel Frisch perdió 14 acres de soja debido a una infección fúngica secundaria que llegó detrás de una ola de pulgones. En 1986, los hermanos Grantham tuvieron que volver a sembrar 11 acres de maíz después de que los gusanos cortadores destruyeran completamente los cultivos durante las primeras 3 semanas de junio. Las pérdidas agrícolas totales del condado por presión de insectos durante esas 2 temporadas habían sido estimadas en casi $400.000. El agente agrícola lo había publicado en el periódico local del condado de Calewa y nadie lo había cuestionado. Así que cuando Gerardo Patch se paró sobre aquella compuerta con sus tambores amarillos y sus gráficos plastificados mostrando tasas de mortalidad del 93% en 48 horas, los hombres de aquel estacionamiento no estaban comprando esperanza. Estaban comprando alivio para un dolor específico y comprobado. A las 8:15 de aquella mañana, 38 de los 43 agricultores presentes ya habían firmado formularios de pedido. El compromiso total rondaba los 220 tambores de Ambus 25EC a $40 cada uno, una inversión total de casi $9.000 repartidos por todo el condado, con entregas en 2 tandas. La primera antes de la siembra del maíz y la segunda antes de la temporada de soja. Gerardo Patch agradeció a todos, estrechó manos uno por uno y les aseguró que habían tomado la decisión correcta. Ernesto Hutchins no estaba entre esos 38. Había cruzado los brazos justo cuando Gerardo pronunció las palabras resultados garantizados y no los volvió a descruzar. Cuando Patch avanzó por la fila de apretones de manos y llegó hasta él, hizo una pausa. Ernesto, ¿no vas a entrar en esto? No.
Tuviste problemas con pulgones igual que todos el año pasado. Peor incluso, si mal no recuerdo, en tu campo del este. ¿Lo recuerdas bien? Entonces, ¿cuál es la duda? Ernesto lo miró durante un momento. No hay duda, respondió. Simplemente no voy a comprar. Gerardo Patch lo observó como un hombre observa un problema que no tiene tiempo de resolver. Después sonrió con esa sonrisa amplia de vendedor y pasó al siguiente apretón de manos. Pero antes de subir nuevamente a su camioneta, dijo lo suficientemente fuerte como para que lo escucharan los hombres que todavía seguían cerca. Ernesto Hutchins va a dejar que los bichos se coman su maíz mientras el resto dormimos tranquilos este verano. Deséenle suerte, muchachos. Algunos hombres rieron. No de manera cruel exactamente. Era la forma en que los hombres se ríen de algo que parece inofensivo porque no pueden imaginar que vaya a costarle nada a alguien. Ernesto los escuchó y no dijo nada. Regresó a su Ford F100, encendió el motor al segundo intento y condujo de vuelta a casa. Lo que Ernesto Hutchins hizo durante las 2 semanas posteriores a aquella reunión en el estacionamiento no parecía, a simple vista, algo extraordinario. Condujo hasta la tienda agrícola Whitmore, en Eddington, y gastó $6.40 en 4 paquetes de semillas de flores mezcladas, trigo sarraceno, aliso dulce, facelia y eneldo común. Gastó otros $4 en una bolsa de semillas de trébol carmesí. Todo lo demás que necesitaba ya lo tenía guardado en el granero. Durante los siguientes 9 días, trabajando por las mañanas antes de que llegara el calor, Ernesto plantó franjas de vegetación alrededor del perímetro de todos sus campos. Las franjas tenían poco más de 1 metro de ancho y recorrían los bordes de los cultivos y los canales cubiertos de césped que atravesaban sus terrenos de maíz más grandes. Plantó densamente. Regó donde pudo. Trabajó sin explicarle a nadie qué estaba haciendo ni por qué, porque nadie se lo preguntó. Sus vecinos sí lo notaron. Roy Adler, cuya tierra colindaba con la cerca norte de Ernesto, detuvo su tractor una tarde en el camino del campo y se quedó observándolo un rato. Cuando Ernesto pasó en su viejo Ford, Roy se inclinó por la ventana y gritó: «¿Qué demonios estás plantando junto a la cerca?» «Flores», respondió Ernesto. Roy lo miró fijo. «¿Flores?» «Y algo de trébol». Roy sacudió lentamente la cabeza, como un hombre que ya decidió no discutir con algo que fracasará por sí solo. Luego siguió su camino sin decir otra palabra. 2 días más tarde, en el comedor de Eddington, la historia ya había recorrido las mesas como suelen hacerlo las historias en los pueblos pequeños, cambiando un poco con cada nueva versión. Cuando finalmente llegó a oídos de Gerardo Patch, que se había detenido allí a tomar café después de una entrega, la versión que escuchó era que Ernesto Hutchins había plantado un jardín de flores junto a sus campos de maíz en lugar de comprar pesticidas. Pat se rió durante largo rato. Dejó la taza sobre el mostrador y soltó esa clase de carcajada que necesita público. Y los hombres sentados allí se lo dieron. ¿Un jardín de flores?, dijo entre risas. Ernesto Hutchins quiere detener pulgones con un jardín de flores. Muchachos, quiero estar parado en ese campo en julio. Quiero ver eso. Hubo más risas. Alguien hizo un comentario sobre mariposas. Otro dijo que Ernesto finalmente había perdido el poco sentido común que le quedaba. Patch volvió a sacudir la cabeza y tomó otra vez su taza. «Es su problema», dijo. A los bichos no les importan las flores bonitas. Lo que Patch no sabía, y lo que la mayoría de los hombres de ese comedor tampoco sabía, era que Ernesto Hutchins llevaba haciendo alguna versión de aquello desde hacía 11 años. Su padre, Calisto Hutchins, había trabajado esa misma tierra antes que él, y el padre de Calisto antes de eso. Pero lo que Ernesto heredó de su padre no fue solamente la tierra. Fue una conversación. Una conversación que tuvieron en el verano de 1961, cuando Ernesto tenía 25 años y acababa de regresar después de 2 años trabajando en las cosechas de trigo de Kansas y Nebraska. Había vuelto lleno de ideas nuevas, como les pasa a muchos jóvenes. Y una tarde le dijo a su padre que iba a fumigar todo el campo del sur Comparación para acabar con una plaga de saltamontes que avanzaba desde el arroyo.
Calisto Hutchins caminó junto a Ernesto hasta la cerca del campo sur y señaló la franja de pasto junto a la zanja. —¿Qué ves ahí dentro? —preguntó. Ernesto observó. Vio avispas moviéndose entre el pasto alto, escarabajos terrestres desplazándose entre los tallos y pequeñas moscas parásitas flotando sobre el borde de los cultivos. —Bichos —respondió. —¿Cuáles? Ernesto observó un poco más. —Los buenos —dijo finalmente. Las avispas están parasitando y los escarabajos están cazando. Ahora dime una cosa —dijo Calisto. ¿Qué pasa si fumigas esa zanja con paratión? Ernesto permaneció en silencio. Los saltamontes vuelven en 3 semanas, continuó Calisto, porque los saltamontes sobreviven a todo. Pero las avispas no regresan durante 2 años. Y mientras esperas que vuelvan las avispas, los saltamontes tienen el campo para ellos solos. Calisto Hutchins jamás había leído un libro de entomología. Aprendió aquello de la manera difícil en 1947, cuando fumigó los bordes de sus cercas con una solución de DDT para eliminar una plaga de escarabajos y pasó las siguientes 4 temporadas viendo cómo sus campos eran devastados por plagas secundarias que antes esos mismos escarabajos mantenían bajo control. Lo descubrió de la forma en que los agricultores descubren las cosas, prestando atención durante décadas, observando qué ocurría después de cada decisión y anotándolo todo en un cuaderno gastado de tapas negras que Ernesto todavía conservaba en el cajón de la cocina. Ernesto había llevado su propio cuaderno de registros desde 1964. 23 años de observaciones de campo, fechas de aparición de plagas, poblaciones de insectos beneficiosos, condiciones climáticas y resultados. Había plantado su primera franja experimental en 1976, junto a la cerca este del terreno principal, después de leer un boletín de la Universidad de Illinois sobre corredores de hábitat para insectos beneficiosos. Los resultados no fueron impresionantes el primer año. Tampoco el segundo. Pero para el tercer año, las poblaciones de pulgones en aquel campo eran visiblemente menores que en sus otros terrenos y también menores que en las tierras similares de sus vecinos. Para 1980, el campo del este seguía limpio incluso durante temporadas que estaban golpeando con fuerza a todos los demás. Amplió las franjas en 1981. Y para 1984, todos los campos de su propiedad tenían bordes sembrados y corredores vegetales atravesando los terrenos más grandes. Gastaba entre $8 y $15 por temporada en semillas para todo el sistema. Las poblaciones de insectos beneficiosos, avispas parásitas, crisopas, escarabajos terrestres y sírfidos se habían vuelto autosuficientes. Pasaban el invierno en las franjas de flores y trébol como pupas y emergían en primavera antes de la llegada de las plagas. Ya estaban allí. Ya estaban cazando. Pero Ernesto jamás le había explicado esto a nadie en el condado porque nadie se lo había preguntado. Durante años habían visto las franjas de flores y asumían que eran una rareza, una afición, una de esas cosas que un hombre sigue haciendo porque no sabe hacer algo mejor. Cuando Gerardo Patz entregó el primer lote de tambores de Ambus 25 EK a comienzos de mayo, todas las granjas del condado, excepto la de Ernesto, aplicaron el producto dentro de las 2 semanas siguientes. Los campos comenzaron limpios. Todo parecía ir bien. Y durante un tiempo, realmente fue así. Durante mayo y gran parte de junio, las aplicaciones de Ambus hacían exactamente lo que Patz había prometido. El maíz crecía fuerte. Los conteos de pulgones eran bajos. En la cooperativa agrícola se hablaba bien del producto y algunos agricultores que todavía dudaban sobre la segunda aplicación terminaron anotándose también. Ernesto observaba sus propios campos. Las franjas comenzaron a florecer a finales de mayo. La facelia abrió primero, y sus flores violetas atrajeron sírfidos pocos días después de aparecer. Luego llegó el aliso dulce, bajo y blanco, y las avispas parásitas comenzaron a concentrarse allí durante la primera semana de junio. Ernesto recorría los bordes de sus cultivos temprano por la mañana con una lupa en la mano, contando. Las poblaciones beneficiosas estaban creciendo según lo previsto. Quizá incluso una semana adelantadas respecto a 1985 gracias a una primavera cálida.
Lo anotó en su cuaderno una mañana de jueves y luego volvió a revisar sus campos de soja. La primera señal de problemas en las granjas tratadas apareció durante la tercera semana de junio. Roy Adler fue el primero en notarlo. Una nueva oleada de pulgones estaba entrando en sus maizales desde el extremo sur del campo y multiplicándose más rápido de lo normal para esa época de la temporada. Llamó al agente agrícola del condado, quien fue hasta allí, caminó entre los cultivos y dijo que las poblaciones todavía estaban dentro de niveles manejables. Roy llamó entonces a Patch. Patch le recomendó esperar antes de hacer la segunda aplicación, hasta que el umbral estuviera claramente superado, porque no convenía gastar demasiado rápido el presupuesto químico. Para la primera semana de julio ya no era solo Roy Adler. Los hermanos Grantham tenían presión de pulgones creciendo en sus maizales del este. Daniel Frisch estaba viendo daños de escarabajos de hoja en su soja a niveles que deberían haber sido controlados por la aplicación de Ambus hecha 6 semanas antes. El agente agrícola realizó 4 visitas en 5 días y regresó sin una explicación clara, salvo que era posible que hubiera reinfestaciones provenientes de los bordes de los campos y de propiedades vecinas, y que probablemente hiciera falta una segunda aplicación. La segunda aplicación se realizó en todo el condado durante la segunda semana de julio. Los costos ya rondaban los $80 por granja en promedio en lugar de 40. Las explotaciones más grandes estaban gastando cerca de 120. Patch entregó el segundo lote, cobró los cheques y aseguró a todos que aquella segunda aplicación mantendría la situación bajo control durante el resto de la temporada. Pero no ocurrió así. Lo que nadie entendía todavía, lo que el agente agrícola no explicó completamente y lo que Patch ciertamente nunca mencionó, era la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido con las poblaciones de insectos beneficiosos en las granjas tratadas del condado. Las aplicaciones de Ambus 25 no distinguían. Habían matado aquello a lo que apuntaban. Y también todo lo demás. Las poblaciones de avispas parásitas, las larvas de crisopa y las colonias de escarabajos terrestres que trabajaban en los bordes de los cultivos habían sufrido pérdidas enormes tras la primera aplicación. Las especies de plagas, con ciclos reproductivos más rápidos y mayor capacidad de reproducción, reconstruyeron sus poblaciones mucho antes. Y regresaron a campos que ya no tenían la presión natural que antes las mantenía bajo control. Para la tercera semana de julio, lo que estaba ocurriendo en el condado no era un problema de plagas que el pesticida hubiera fallado en resolver. Era un problema de plagas que el propio pesticida había empeorado de manera específica y medible. Una mañana de miércoles de aquella tercera semana de julio, el agente agrícola del condado, un hombre cuidadoso llamado Daniel Overmier que llevaba 6 años trabajando allí y tomaba su labor muy en serio, condujo hasta la granja Hutchins después de escuchar 3 relatos distintos de agricultores vecinos hablando de los campos de Ernesto. Estacionó junto al camino de tierra y permaneció largo rato observando el maizal del este antes de decir una sola palabra. El maíz estaba limpio. No simplemente aceptable. Limpio. El follaje era uniforme, el color era correcto y cuando caminó entre las hileras apenas encontró colonias de pulgones. Lo que sí vio, en todas partes, fue actividad de insectos beneficiosos. Sírfidos trabajando entre las sedas del maíz. Avispas parásitas desplazándose entre las plantas con vuelos precisos y constantes. Se quedó observando varios minutos junto al borde donde florecían la facelia y el aliso dulce. Contó 6 especies distintas de insectos beneficiosos sin siquiera usar la lupa. Encontró a Ernesto en el galpón de herramientas revisando el aceite de su Oliver 1800 modelo 1964. Overmier se quedó de pie en la entrada. «Tus campos se ven diferentes a los de tus vecinos», dijo. Ernesto dejó la varilla del aceite y se limpió las manos con un trapo. «Ya lo sé. ¿Quieres contarme qué has estado haciendo?» Ernesto se apoyó contra el tractor y se lo explicó. No toda la historia. No todos los años de pruebas. Solo las franjas de flores, la mezcla de semillas y el principio detrás de todo aquello. Crear hábitat para los insectos que cazaban las plagas, de modo que el trabajo se hiciera sin depender de químicos. Overmier escuchó atentamente. Hizo 2 preguntas. Anotó algo en su propio cuaderno. ¿Cuánto te costaron las semillas esta temporada?, preguntó.
$6.40, respondió Ernesto. Más $4 del trébol. Digamos 10. Overmier miró sus notas. Había pasado toda la mañana recorriendo granjas donde las segundas aplicaciones de Ambus ya no podían contener poblaciones de plagas que jamás deberían haberse recuperado tan rápido. Pensó en lo que quería decir. Y finalmente dijo algo más simple. Creo que necesito escribir un informe sobre esto. Escribe lo que quieras, respondió Ernesto. Las noticias sobre las aplicaciones fallidas ya habían llegado a Gerardo Patz a través de su representante en San Luis y también por el creciente número de llamadas de agricultores del condado. Había pasado casi todo julio manejando esas llamadas con explicaciones técnicas y promesas sobre una tercera formulación que todavía estaba en distribución regional. Visitó personalmente 3 granjas, recorrió los campos y les dijo a los agricultores que la presión de plagas era inusualmente alta aquella temporada y que el producto estaba funcionando exactamente como indicaban sus especificaciones. Y técnicamente era cierto. Pero solo en un sentido muy limitado que ignoraba el sistema completo dentro del cual el producto había sido introducido. Una mañana de sábado a comienzos de agosto, Gerardo Patz condujo hasta la granja Hutchins. No avisó antes de llegar. Estacionó sobre la entrada de grava y permaneció unos segundos mirando el camino hacia los campos antes de que Ernesto saliera de la casa para recibirlo. Patz observó el maizal del este. Observó las franjas de flores. Observó el maíz durante largo rato sin decir nada, algo poco habitual en él. Voy a ser sincero contigo, dijo finalmente. Mis clientes tienen problemas y tú no. Parece que eso ya lo notaste, respondió Ernesto. Dije algunas cosas en abril que no debería haber dicho. Ernesto asintió lentamente. No respondió enseguida. Miró hacia el campo como un hombre mira algo que ha cuidado durante mucho tiempo y conoce perfectamente. Patz se volvió directamente hacia él. Las franjas de flores, el trébol, todo eso realmente funciona. Sí. El pesticida también mató a los insectos buenos. La química de acción rápida y amplio espectro mata todo lo que toca, dijo Ernesto. No pregunta primero qué está tocando. Las plagas volvieron en 3 semanas porque así funciona su biología. Los insectos beneficiosos tardan más en recuperarse porque esa es su biología. No puedes tener una cosa sin la otra. Patz guardó silencio unos segundos. No sabía eso. La mayoría no lo sabe, respondió Ernesto. No había satisfacción en su voz. Solo un hecho. ¿Qué haría falta?, preguntó Patz, para implementar algo así en las granjas que ahora están teniendo problemas. Ernesto lo observó un momento. Esta temporada ya no queda mucho por hacer. La tierra es la que es. Pero cuando llegue la primavera, si alguien quiere plantar franjas, puedo mostrarle lo que uso y lo que he aprendido. ¿Estarías dispuesto a hablar con algunos agricultores del condado? Tal vez en la cooperativa. Ernesto lo pensó. No era un hombre al que le gustara hablar frente a multitudes. Le gustaban sus campos, su galpón, sus cuadernos de notas y las mañanas tempranas recorriendo cultivos con una lupa en la mano. Pero había visto durante 3 temporadas cómo las granjas vecinas eran castigadas por problemas que sus propios campos ya no sufrían. Y entendía perfectamente el costo de seguir callado. Iré a hablar, dijo finalmente, pero no voy a vender nada. Lo sé, respondió Patz. Le extendió la mano. Y Ernesto se la estrechó. El apretón duró un segundo más de lo normal. Ese tipo de segundo extra que significa que algo importante acaba de ser comprendido. La reunión en la cooperativa agrícola se realizó un jueves por la noche a mediados de agosto. Asistieron 31 agricultores. Más de los que habían ido a la reunión de abril por la mañana, porque el verano les había enseñado cosas que los gráficos de Patz no habían logrado enseñarles. Daniel Overmier también estaba allí, de pie a un lado del salón, y había llevado las notas que venía escribiendo desde su visita a la granja Hutchins. Ernesto permanecía al frente de la sala sin gráficos, sin folletos y sin nada plastificado. Solo tenía su cuaderno de notas. Lo apoyó sobre la mesa, pero no lo abrió.
Habló durante 40 minutos sobre lo que había aprendido de su padre en 1961 y sobre lo que había hecho con ese conocimiento desde 1976. Describió el sistema de franjas vegetales. Enumeró las especies de semillas que utilizaba, dónde las compraba, qué insectos atraía cada una y por qué eso era importante. Explicó la lógica matemática del sistema, las tasas reproductivas de las plagas frente a las especies beneficiosas, el momento de aparición de cada una y la razón por la cual un campo con poblaciones beneficiosas establecidas respondía de forma diferente a la presión de plagas que un campo donde esas poblaciones no existían. Luego respondió preguntas durante otros 20 minutos. Y las preguntas fueron buenas. Aquellos hombres llevaban décadas observando sus cultivos y sabían que algo había salido mal ese verano. Querían entender qué. Ernesto respondió cada pregunta de la misma manera, simple, directa, sin dramatismo y haciendo referencia específica a lo que él mismo había observado durante 11 años en sus propios campos. Casi al final de la reunión, Roy Adler, el mismo que lo había observado desde su tractor junto al camino del campo en mayo, levantó la mano. «¿Por qué nunca dijiste nada de todo esto antes?» Ernesto lo miró. «Porque nadie preguntó». Algunos hombres se rieron. Pero no era la misma risa de abril. Era distinta. Más silenciosa. La clase de risa que aparece cuando alguien reconoce algo cierto sobre sí mismo. Gerardo Patz estaba sentado en la segunda fila y habló muy poco durante toda la reunión. Cuando terminó y la mayoría de los agricultores ya se había retirado, se acercó a Ernesto, que estaba guardando su cuaderno. «Por lo que vale», dijo Patz, «voy a decirles a mis clientes que hablen contigo antes de decidir cualquier cosa para las aplicaciones de primavera». «Eso habla bien de ti», respondió Ernesto. «Voy a seguir vendiendo pesticidas», dijo Patz. «No voy a fingir que no lo haré». «Ya lo sé», contestó Ernesto. «Tienen su lugar, simplemente no pueden reemplazar el sistema que sostiene todo lo demás». Patz asintió lentamente. Aquella frase quedó guardada en alguna parte de él. La cosecha de 1987 resultó más limpia en la granja Hutchins que en la mayoría de las tierras vecinas. El maíz de Ernesto promedió 112 bushels por acre, una cifra que aquel año lo colocó dentro del tercio superior de productores del condado, a pesar de la presión regional de plagas que había reducido el rendimiento de varios vecinos a cifras cercanas a los 80. La soja produjo 38 bushels por acre, exactamente el mismo promedio que había mantenido durante 3 años consecutivos, constante como los cuadernos donde llevaba sus registros. Ernesto no habló con nadie sobre aquellos números. El elevador de granos sí los conocía, porque el elevador pesaba todo. Y desde allí los números comenzaron a circular de la manera en que circulan las cosas en los pueblos pequeños. Cuando llegó la reunión de otoño de la cooperativa agrícola, la mayoría de la comunidad agrícola del condado de Kalewa ya tenía una idea bastante clara de cómo le había ido a la granja Hutchins en comparación con las granjas tratadas. Y la idea era correcta. Daniel Overmier escribió su informe. Era un documento de 6 páginas titulado Corredores de hábitat para insectos beneficiosos como componente del manejo integrado de plagas en cultivos extensivos. Lo presentó al Sistema de Extensión Agrícola de la Universidad de Illinois en noviembre de 1987. También envió una copia a Ernesto junto con una nota escrita a mano donde le agradecía la enseñanza. Ernesto guardó el informe en el cajón de la cocina, junto al viejo cuaderno de Calisto Hutchins, y no volvió a pensar demasiado en ello. Lo que sí ocupaba sus pensamientos, a su manera lenta y silenciosa de pensar las cosas durante las largas horas del invierno dedicadas al mantenimiento y al trabajo de campo, era la siembra de primavera de las franjas vegetales. Refinó ligeramente su mezcla de semillas. Añadió una hilera de hinojo común junto a las cercas del norte después de notar un pequeño desfase en el tiempo de aparición de ciertas avispas parásitas. Encargó las semillas en febrero. El costo total fue de $7.80. La primavera siguiente, 12 agricultores del condado acudieron a Ernesto para preguntarle sobre las franjas vegetales. Con algunos caminó bordeando las cercas mientras les explicaba la ubicación adecuada y la selección de especies.
A otros simplemente les entregó la lista de semillas y les dijo que sembraran densamente y esperaran 2 temporadas para que el sistema se estableciera por completo. Varios de ellos condujeron hasta la tienda agrícola Whitmore esa misma semana y gastaron menos de $5 en semillas. Algunos plantaron en mayo y luego pasaron todo el verano conduciendo junto a los campos de Ernesto por la carretera del condado, comparando sus propias franjas con las de él y aprendiendo a interpretar aquello que observaban. Para 1990, 14 granjas del condado de Kalewa ya utilizaban alguna versión del sistema de corredores para insectos beneficiosos. El Boletín Agrícola del Condado publicó una breve nota sobre la práctica en el otoño de 1990, haciendo referencia al informe de Overmier de 1987 y a su adopción local. No era un artículo largo. Ernesto ni siquiera lo leyó completo. Roy Adler, el mismo que había observado a Ernesto desde su tractor en mayo de 1987 con la expresión de un hombre viendo comenzar un fracaso silencioso, plantó sus primeras franjas vegetales en la primavera de 1988. Para 1991 ya tenía el sistema suficientemente establecido como para comenzar sus propias notas de observación. Una mañana del verano de 1992 se detuvo junto al camino del campo de Ernesto y le hizo señas para mostrarle una fotografía que había tomado de una avispa parásita que no lograba identificar. Ernesto observó la imagen unos segundos. «Es una avispa bracónida», dijo. «Probablemente esté trabajando contra el gusano cogollero del maíz». Roy lo anotó inmediatamente. Ambos permanecieron un rato junto al camino, de esa manera en que 2 agricultores se quedan quietos mirando un campo mientras piensan en lo que saben y en todo lo que todavía están aprendiendo. La mañana estaba en silencio. Las franjas vegetales florecían a ambos lados de las cercas. Las cosas funcionaban como funcionan cuando uno entiende realmente con qué está trabajando. En la primavera de 1997, Daniel Hutchins, el hijo de Ernesto, regresó después de pasar 2 años trabajando en elevadores de granos en el centro de Illinois y comenzó a trabajar junto a su padre. Tenía 26 años. La misma edad que Ernesto había tenido cuando Calisto lo llevó hasta el campo sur y le señaló el pasto junto a la zanja preguntándole qué veía allí. Ernesto dejó que Daniel manejara la sembradora aquella primera primavera. Y cuando llegó el momento de plantar las franjas vegetales, se sentó junto a él en la cabina y le explicó las especies, los tiempos y la lógica detrás de todo aquello. Daniel escuchó de la misma manera en que Ernesto había escuchado años atrás. Con atención. Sin discutir. Guardando cada palabra de esa forma particular en que se guardan las cosas que uno sabe que van a importar. Una tarde de mayo, Daniel le preguntó a su padre qué lo había llevado a resistirse al pesticida Ambus en 1987 cuando todos los demás agricultores del condado habían seguido aquella moda. Ernesto se quedó pensando un momento. El tambor costaba $40, dijo finalmente, y los pulgones iban a regresar en 3 semanas sin importar lo que hubiera dentro de ese tambor. ¿Y cómo sabías eso? Porque nada que mate todo puede arreglar nada, respondió Ernesto. Arreglar las cosas lleva más tiempo que destruirlas. Daniel anotó aquella frase en su propio cuaderno. Un cuaderno nuevo, del mismo tamaño que los que descansaban en el cajón de la cocina, comprado en la farmacia de Eddington en marzo y que ya mostraba el desgaste de la primera temporada. El Oliver 1800 del galpón tenía 33 años cuando Daniel tomó el control de las operaciones de la granja en el año 2001. Ernesto todavía lo encendía una vez al mes, el primer domingo, tal como Calisto le había enseñado, para mantener asentados los anillos y evitar que los sellos se secaran. El motor arrancaba al segundo intento y funcionaba suavemente. Aquel tractor había trabajado esas tierras durante décadas y nunca había pedido más que aceite, combustible y la atención básica de un hombre que entendía que una máquina cuidada sigue funcionando. Las franjas vegetales del campo del este tenían entonces 25 años. Con el tiempo se habían expandido solas. El trébol se volvía más espeso durante los años húmedos y retrocedía en los secos. Las especies perennes habían profundizado lentamente sus raíces en la tierra de los bordes y las poblaciones de insectos beneficiosos que vivían allí llevaban una generación completa trabajando esos campos. Poblaciones que conocían aquella tierra.
que llevaban más tiempo trabajando esos cultivos que muchos agricultores del condado cultivando los suyos. En el verano de 2003, un nuevo representante agrícola de una empresa de San Luis llegó al condado de Calewa con una química más moderna, gráficos mejores y un folleto plastificado. Organizó una reunión matutina en la cooperativa agrícola. Asistieron 14 agricultores. Varios de ellos preguntaron cómo interactuaba aquel nuevo producto con las poblaciones ya existentes de insectos beneficiosos. El representante no tenía una buena respuesta para esa pregunta. Uno de los que preguntó fue el hijo de Roy Adler, que llevaba escribiendo notas de observación desde los 16 años y tenía una duda específica y bastante técnica sobre los tiempos de actividad residual del producto en relación con la aparición de insectos beneficiosos. El representante lo miró durante un instante y finalmente respondió que tendría que consultarlo con el equipo técnico de la empresa. La reunión no salió como él había planeado. Después de terminar, el hijo de Roy Adler condujo por la carretera del condado rumbo a su casa, pasando frente a la granja Hutchins, igual que la gente del condado había hecho durante 15 años. Mirando las franjas vegetales junto a las cercas. Pensando en lo que representaban. Las flores estaban abiertas. El maíz detrás de ellas seguía limpio. Y los insectos beneficiosos continuaban haciendo lo mismo que habían hecho generación tras generación en aquella tierra específica, simplemente porque un hombre les había dado un lugar donde vivir y luego los había dejado trabajar en paz. Daniel Hutchins estaba en el campo aquella tarde, revisando sus notas de observación y comparándolas con los conteos realizados con la lupa desde mayo. Levantó la vista cuando la camioneta pasó por el camino y alzó una mano. Ese saludo típico de las carreteras rurales que significa «te vi». El hijo de Roy Adler levantó la mano de vuelta. Nunca habían necesitado decirse demasiado. Los campos ya lo decían todo. En el granero, el Oliver 1800 esperaba el primer domingo del mes, igual que siempre. Los cuadernos de notas llenaban el cajón de la cocina. La letra de Calisto mezclándose con la de Ernesto. La de Ernesto mezclándose con la de Daniel. 3 generaciones de mañanas en el campo. De observaciones. De preguntas. De cosas vistas y comprendidas. Las franjas vegetales florecían cuando llegaba su temporada. Los insectos beneficiosos se movían entre ellas y luego avanzaban hacia los cultivos para hacer su trabajo silencioso, paciente e invisible. El mismo trabajo que siempre habían estado dispuestos a hacer, si alguien dejaba de matarlos el tiempo suficiente para permitirlo. Algunos problemas no necesitan un arma mejor. Necesitan la sabiduría suficiente para dejar de destruir a tus propios aliados.